Muy buenos días a todas y a todos quienes quieren los precios. Iniciamos como el último mes con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina. A un mes exactamente, la estrategia se firmó el 26 de febrero y aún ese día estaba al día siguiente, 24.15, el promedio del precio del litro de gasolina regular. Al 27 de marzo está en 23.68. Ya tenemos un 80.4% de estaciones de servicio que venden en menos de 24 pesos el litro. Este es el total de las estaciones de gasolina del país, se hayan o no sumado a la estrategia. Ahora vamos a hablar de las que sí se sumaron, cómo van en porcentaje de cumplimiento. Adelante. Bien, estas son las marcas que sí firmaron. El 88% ya está vendiendo la gasolina en menos de 24 pesos litro. Hidrocina cumple al 100%, igual que Servifácil, G500 al 99%, Rendichicas al 97%, Valero 91%, Pemex al 90%, y a todas estas estaciones o a todas estas marcas les vamos a poner una palomita. Oxogas, a pesar de que de la semana anterior a esta subió casi 3 veces más, sigue por debajo del 90%, Corpogas 71% y también Petro-7 incrementó al doble las estaciones de servicio con precios justos. Por lo pronto les vamos a poner un tache. Adelante. La revista de consumidor de marzo les trae una recomendación de tecnología doméstica para elaborar su propio enjuague bucal. Aquí están los ingredientes y ahí hay un QR para que lo puedan ver en el canal de Profeco TV y lo puedan hacer junto con su familia, es muy divertido. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. Hay empresas que todavía no venden a precios justos la gasolina. Nosotros te decimos cuáles sí y dónde cargar. Consulta los datos en nuestro sitio web y nuestras redes sociales. 2, reiteramos, compra en mercados locales y centrales de abasto. Al pagar por un kilo de cebolla puedes ahorrar hasta 30 pesos. En esta presentación hablamos de 2 temas que benefician a las personas afiliadas al ISSSTE, trabajadoras, trabajadores, maestras, maestros, jubiladas, jubilados, pensionados. Adelante, por favor. Son temas de vivienda y temas de pensiones. En cuanto a las pensiones, aunque técnicamente se desarrollará el tema, queremos aportar esta explicación. Existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, por favor. Y esto responde a una realidad. En la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, el sistema de pensiones solidario, intergeneracional y público fue sustituido por un sistema de pensiones privado con ahorro individualizado a través de las AFORES para las nuevas generaciones de personas trabajadoras al servicio del Estado, o sea, las que llegaran después del 2007. Adelante, por favor. En el sistema de pensiones individualizado es el ahorro de las y los propios trabajadores lo que principalmente se utiliza para su retiro. Es la base fundamental. Adelante. Esto llevó a las trabajadoras y trabajadores del Estado, a los que llegaron después del 2007, a tener una expectativa negativa o limitada sobre su jubilación, con la perspectiva de pensiones sustancialmente menores a las que se obtenían con el régimen solidario. Adelante. Durante 2 sexenios esta problemática no se abordó, no se dio respuesta a estas inquietudes, pero en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se plantearon respuestas concretas para incrementar el monto de las pensiones precarias que se derivaban o se podrían derivar del sistema de ahorro individualizado. Adelante. Por eso se creó en el año 2024 el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Los recursos de este fondo tienen el objetivo de completar las pensiones de jubilados que por sus limitados ahorros en las AFORES, si es el caso, lleguen a acumular solo lo suficiente para obtener, por ejemplo, pagos mensuales de 3,000 o 4,000 pesos o parecidos. Bueno, entonces son 2 temas hoy. 1, hay
deudas del Foviste que ya pagaron los trabajadores del Estado 2 veces en algunas ocasiones, porque el diseño de ese préstamo pues fue parecido a lo que hemos hablado del Infonavit, deudas imposibles de pagar. Y entonces se tiene una casa que no puede uno nunca tener las escrituras de la casa. Eso está en 400,000 personas que deben el Foviste, más o menos. A esas 400,000 personas se les van a hacer deducciones, quitas, a partir de una regla diseñada por el Foviste. Eso es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que tienen una deuda del Foviste. Eso lo hacemos hoy, lo vamos a firmar y queda publicado. Era parte de lo que habíamos planteado en la ley del ISSSTE del 25, pero ya dijimos que generó muchas confusiones esa ley, decidimos retirarla, pero el beneficio a los deudores de Foviste pues tiene que darse. Entonces hoy vamos a estar firmando ese decreto y hablando con la CENTE, con el CENTE para que se conozca, pero sobre todo con las maestras y los maestros que conozcan el beneficio del descuento de deudas del Foviste. Pedimos que actualicen sus datos en la página de Foviste para que pueda revisarse cualquier problema o que hablen al teléfono de Foviste si es que tienen alguna duda. Eso es lo primero, es para beneficio de todos los deudores de Foviste. 2, explicar en qué consiste el Fondo de Pensiones para el Bienestar que dejó el presidente López Obrador. En particular, las maestras y los maestros han estado pidiendo, y en cierta forma tienen razón, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, que fue una ley muy regresiva para los maestros y para todos los trabajadores del Estado, que disminuía las pensiones a montos raquíticos, que no tenían nada que ver con su salario. Ese tipo de pensiones es la llamada cuenta individualizada. Bueno, quitar la ley de 2007 tiene algunos otros problemas de los que podemos hablar posterior. Lo importante es que las maestras y los maestros tengan una pensión justa, digna, equivalente al salario que tenían el último año. Actualmente eso ya cambió gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Antes de ese fondo, si ganaban 10,000 pesos al mes y su cuenta individualizada les daba una pensión de 3,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar les garantiza los 7,000 para que se puedan jubilar con su salario total. Eso hasta el salario medio del IMSS, que en este momento es de 17,364 pesos. Entonces, es algo que hizo el presidente López Obrador. Se pensaba que solo era para los trabajadores afiliados al IMSS, pero no. Desde entonces está para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Esto es muy importante porque no se conocía. Incluso hoy en un medio dicen, el Fondo de Pensiones para el Bienestar ahora va a alcanzar a los afiliados al ISSSTE. No, eso ya estaba desde antes. Entonces vamos a hacer una campaña muy importante para que las y los trabajadores del ISSSTE sepan que se van a poder jubilar con el monto de su último salario, que es importantísimo, hasta el monto de 17,364 pesos. Esto es algo importantísimo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que echa mucho para atrás de lo que fue la reforma del ISSSTE del 2007. Esos son los 2 temas que queríamos informar y en un momento firmamos el decreto del Foviste y seguimos platicando pues con todos los trabajadores afiliados al ISSSTE. Bueno, ¿perdón? Y el congelamiento de la edad. Gracias por recordarme. El congelamiento de la edad, estamos viendo la parte
legal en este momento de cómo lo podemos hacer sin modificar la ley del ISSSTE, y ya esta misma semana podremos firmarlo también. Y eso ya está, y además pues seguimos platicando con todas las maestras y los maestros de México. El humanismo mexicano se nutre de la historia de lucha y resistencia de nuestro pueblo. Las batallas por la dignidad y los derechos de los mexicanos han trascendido más allá de las fronteras. Así como los hermanos Flores Magón lucharon a principios del siglo XX por los derechos laborales de los mexicanos en Estados Unidos, décadas después, trabajadores mexicanos lucharon contra las inhumanas condiciones laborales en el campo en California, Estados Unidos, donde sufrían racismo y la brutalidad de los empleadores. César Estrada Chávez encabezó uno de los movimientos de protesta pacífica más importantes de Estados Unidos, para que se reconocieran los derechos de 50,000 trabajadores agrícolas en California. César Chávez, hijo de padres mexicanos, nació en 1929 en Yuma, Arizona, en el seno de una familia campesina humilde. En la Segunda Guerra Mundial, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos. A su regreso, se casó con Helen Favela, a quien conoció en los campos de cultivo. Se formó como activista en servicios comunitarios que fundó además del Sindicato de Trabajadores Agrícolas junto con Dolores Huerta, también de origen mexicano. Por años organizaron huelgas, marchas y boicots para mejorar la situación de los jornaleros agrícolas. El boicot a la uva californiana en 1965 duró 5 años y se volvió internacional. La huelga de la ensalada en 1970 fue una forma de protesta desde el hogar para solidarizarse con la lucha de los jornaleros que cosechaban los alimentos de las familias estadounidenses. Y en 1966 organizó una gran marcha de 500 kilómetros de Delano a Sacramento, California, con la Virgen de Guadalupe al frente, banderas mexicanas y de Estados Unidos y música de banda. En la lucha de los jornaleros fueron fundamentales las mujeres, esposas, hijas y abuelas. Muchas de ellas fueron a la cárcel y fueron reprimidas. La marcha trascendió a nivel internacional y permitió que se firmaran los primeros contratos sindicales en el campo. En aquella ocasión, César Chávez dijo en un mitin: "Desde hoy exigimos ser tratados como hombres. No somos esclavos y no somos animales. Y no estamos solos. No trabajaremos más por bajos salarios. No tenemos miedo de los propietarios porque somos fuertes". Chávez y miles de trabajadores, braceros, chicanos y paisanas lucharon bajo el lema "Sí se puede". Y después de años de sacrificios, sí se pudo. En 1975 se promulga en Estados Unidos la Ley de Relaciones Agrícolas que garantiza los derechos laborales y sindicales de los trabajadores agrícolas. La lucha pacífica y decidida de César Chávez se volvió un ejemplo en ambos lados de la frontera. Como él mismo escribió: "En la búsqueda del cambio social estoy convencido de que la no violencia es el camino moral y táctico para llegar a ello. En particular cuando quienes detentan el poder recurren a palos, gases lacrimógenos y armas". Su lucha es comparada con la gesta de Martin Luther King. Por eso en Estados Unidos, el 31 de marzo es el Día Nacional de César Chávez. Hoy lo recordamos junto con todos los jornaleros del campo, la mayoría migrantes, que han defendido el respeto a sus derechos humanos y su dignidad.